En un mundo tan agitado como el de hoy, donde correr de un lugar a otro es símbolo de éxito, donde tener la agenda llena parece ser el trofeo del siglo XXI. Detenerse para buscar a Dios se ha convertido, para muchos, en un lujo, y congregarse en una actividad opcional o secundaria. ¿Sabes realmente lo que sucede cuando te congregas en la casa de Dios? En medio del trabajo, las responsabilidades, el cansancio, congregarse puede parecer innecesario o incluso opcional. Pero hoy quiero invitarte a mirar con otros ojos, a preguntarte con sinceridad, ¿qué sucede cuando decides buscar a Dios en la congregación? ¿Qué cambia cuando haces del congregarte una prioridad? El salmista lo entendía, por eso escribió: «Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad». Salmo 84, 10. Para David, congregarse no era una obligación, era una necesidad del alma, era el lugar donde su espíritu encontraba dirección, corrección y restauración. Y eso nos lleva a la primera gran verdad de este mensaje. ¿Qué implica estar en la casa de Dios? Primero, implica reconocer la autoridad de Dios. Cuando tú te congregas, no solo estás asistiendo a un edificio, estás declarando con tu presencia: «Señor, reconozco que tú eres mi autoridad». Y eso no es poca cosa. Reconocer la autoridad de Dios implica someter nuestra voluntad a la suya. Implica obedecer, incluso cuando no entendemos. Y nadie lo ejemplificó mejor que Abraham. Dios le dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Génesis 22:2. ¿Puedes imaginar el peso de esa instrucción? Isaac era la promesa, el milagro esperado durante años, y aún así, Abraham obedeció. Se levantó temprano, preparó todo, caminó hacia el monte, y cuando su hijo le preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?», Abraham respondió con fe: «Dios se proveerá de cordero». Génesis 22, 7-8. Porque cuando reconoces la autoridad de Dios, confías en su carácter, incluso cuando no comprendes su plan. Congregarse también es eso. Es decirle a Dios con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu disposición: «Tú eres primero. Tu voluntad es más importante que mi comodidad». 2. Implica reconocer nuestra fragilidad y su misericordia. Vivimos como si la vida nos perteneciera. Nos movemos como si tuviéramos el control, pero un simple diagnóstico, una llamada inesperada, una noche de insomnio, nos recuerda cuán frágiles somos. El salmista clamaba: «Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy». Salmo 39, 4. Cuando te congregas, te expones a la luz de la verdad. La palabra confronta, el Espíritu convence, y entonces recuerdas: no estás aquí por fuerza propia, sino por la misericordia de un Dios que te sostiene cada día. Ir a la casa de Dios no es para mostrar lo fuerte que eres, sino para recordar que sin Él no eres nada. Tercera, implica buscar a Dios con sinceridad y alegría. Dios no busca perfección, busca corazones honestos, personas que vayan a su casa sin caretas, sin agendas escondidas, con hambre real de su presencia. Proverbios 3:5 nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Dios no responde a la apariencia, responde a la verdad que hay dentro de ti. Cuando llegas a su casa con un corazón sincero, algo se activa. Tu espíritu se alinea con su voluntad, y su presencia te llena, no por lo que aparentas, sino por quién eres cuando decides rendirte por completo. Estar en la casa de Dios es mucho más que asistir a un culto. Es una declaración espiritual,
Es un acto de humildad. Es una entrega intencional. Cada vez que te congregas, reconoces su autoridad, reconoces tu necesidad y buscas su presencia con sinceridad. Y es allí, en ese encuentro entre tu fragilidad y su gracia, donde comienza el verdadero cambio. A veces pensamos en congregarnos como una carga, un deber o una tradición que debemos cumplir. Pero, ¿y si te dijera que cada vez que vas a la casa de Dios, hay beneficios reales y espirituales que te están esperando? Dios no solo llama a congregarnos por disciplina, lo hace por amor, porque Él sabe que hay cosas que solo se activan en la iglesia y entre su pueblo. Pero, ¿qué beneficios obtengo al estar en la casa de Dios? Ya conoces lo que implica buscar a Dios. Ya comprendes lo que representa estar en la iglesia. Ahora es necesario que descubras algo aún más poderoso: los beneficios que vienen cuando decides congregarte con fe y convicción. Y no hablo solo de beneficios espirituales, hablo también de beneficios emocionales y hasta físicos, porque Dios no bendice por partes, Él bendice integralmente. Y cuando decides estar en la iglesia, una dimensión distinta se activa sobre tu vida. Por ejemplo, la fortaleza espiritual y la protección. En el Salmo 27, David lo dice con toda claridad: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27, 4. David entendía que estar en la casa de Dios no era una rutina, sino un lugar de refugio, fortaleza y revelación. En ese mismo salmo declara: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27, 5. Sí, estar en la casa de Dios fortalece tu espíritu y te protege. Eso no significa que no enfrentarás problemas, pero significa que no los enfrentarás solo. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Congregarte no elimina las tormentas, pero te conecta con el Dios que camina sobre ellas. Dios en la iglesia también entrega provisión. Este es otro beneficio de congregarse: es que Dios provee. Y no hablo solo de provisión económica. Me refiero a provisión en sabiduría, en dirección, en ánimo, en respuestas. El Salmo 36 lo dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36, 7, 9. ¿Lo ves? Dios sacia en la iglesia. Él no solo te bendice fuera, Él te llena adentro. En su presencia hay dirección, hay luz para decisiones oscuras, hay descanso para un alma cansada. Cada vez que te congregas, Dios te recuerda que Él es tu fuente, tu sustento, tu provisión. Cuando te congregas, Dios te da entendimiento y sabiduría. Congregarte también activa algo que muchos han perdido: el discernimiento espiritual. Hoy abundan las opiniones, las emociones, los impulsos, pero pocos tienen sabiduría. Pocos tienen entendimiento para ver las cosas como Dios las ve. ¿Quieres sabiduría? Busca la iglesia. Permanece allí. Dice la palabra: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. ¿Dónde crees que Daniel forjó esa sabiduría? En comunión con Dios, en oración constante,
y en una vida apartada, donde buscar a Dios era prioridad. El Salmo 111 también lo confirma. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Versículo 1. Y luego añade, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Versículo 10. Congregarte te alinea al corazón de Dios y te da ventaja frente a quienes viven sin dirección. Te hace prudente, visionario, sensible al espíritu. Y es que cuando te congregas, desarrollas dones, talentos y habilidades. Otro beneficio inmenso de congregarse es que, al estar en comunión, descubres lo que Dios ha puesto dentro de ti. Muchos viven sin saber para qué fueron creados, pero al servir en su obra, al involucrarte, tus dones y talentos comienzan a salir a la luz. Mira lo que dice Éxodo 35. Jehová ha nombrado a Bezaleel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Éxodo 35, 30 al 34. Dios no solo te llama a escuchar, te llama a servir, a participar, a edificar. Y es en ese proceso de congregarte, de amar la iglesia, que Él comienza a activar todo lo que sembró en ti. Tu voz, tu creatividad, tu liderazgo, tu compasión. Todo eso florece cuando dejas de estar al margen y comienzas a amar la morada de Dios. Estos son solo algunos de los muchos beneficios que trae congregarse. Pero todos ellos tienen un mismo origen. Dios honra al que le busca con sinceridad. Congregarte fortalece tu espíritu, te protege en la aflicción, te da provisión integral, te otorga sabiduría y activa tu propósito. ¿Y qué pasa cuando no te congregas? Tu espíritu se debilita, tu visión se nubla y tu llamado se estanca, porque la fortaleza espiritual se desarrolla en un lugar diseñado para eso, la casa de Dios, el gimnasio espiritual donde tus raíces crecen y tu vida florece. Hasta ahora hemos hablado de lo que implica congregarse y de los beneficios maravillosos que vienen cuando lo haces con fe y convicción. Pero es importante preguntarnos también, con madurez y con sinceridad, ¿qué sucede cuando decido no congregarme? ¿Qué efecto tiene sobre mi vida espiritual, emocional y práctica el alejarme de la casa de Dios? Y antes que nada, aclaremos algo. Esto no se trata de amenaza ni de temor religioso. No es terrorismo espiritual. Es simplemente la consecuencia natural de una desconexión con lo que Dios diseñó para ti. La vida, sin congregación, se vive en nuestras propias fuerzas. Cuando una persona deja de congregarse, cuando se aleja de la comunión, de la enseñanza, del altar, sin darse cuenta, comienza a vivir desde el ego, desde la carne, desde la emoción, y el resultado no tarda en aparecer. Dolor, confusión, desgaste, orgullo, autosuficiencia, soledad, porque vivir sin Dios y sin su cuerpo es como cortar una rama del árbol y esperar que dé fruto. Jesús lo dijo con claridad: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Cuando te desconectas de la casa de Dios, poco a poco te desconectas de la fuente que te sostiene. La musculatura espiritual se debilita, así como el cuerpo necesita movimiento para mantenerse fuerte. El espíritu necesita alimentarse, entrenarse, ejercitarse. Y eso ocurre en el gimnasio espiritual de la congregación. Allí es donde se fortalece tu fe, donde se forma tu carácter, donde aprendes a servir, a perdonar, a resistir. Cuando no te congregas,
la musculatura espiritual se atrofia, y entonces cosas pequeñas que antes no te afectaban te comienzan a derribar. Ya no tienes fuerza para orar, te cuesta abrir la Biblia, te vuelves vulnerable a pensamientos y emociones destructivas. Y lo peor, a veces ni siquiera lo notas hasta que es tarde. Por eso, Hebreos 10:25 nos exhorta con amor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Congregarte no es un capricho de la Iglesia, es una estrategia del cielo para mantenerte firme, vivo y enfocado. Se pierde sensibilidad espiritual. Cuando no me congrego, comienzo a normalizar lo que antes me molestaba. Lo que antes me confrontaba, ya no lo escucho. Lo que antes me animaba, ya no me alcanza. El corazón se enfría, el espíritu se entumece. Pablo lo advirtió cuando escribió, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Cuando dejo de congregarme, dejo de exponerse a la verdad y comienzo a buscar palabras que me acomoden, pero que no me transformen. La soledad espiritual comienza a gobernar. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte solo, porque no es compañía lo que falta, es conexión espiritual. Dios diseñó su iglesia como un cuerpo, y cuando tú te aíslas, pierdes la bendición de ser parte de ese cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. Fuimos creados para vivir en unidad, para corregirnos, animarnos, edificarnos los unos a los otros. Cuando dejas de congregarte, pierdes esa red de cuidado, de amor, de consejo, y te vuelves blanco fácil del enemigo. Porque un creyente aislado es como una brasa separada del fuego. Al principio sigue brillando, pero poco a poco se apaga. Congregarse no es una obligación religiosa, es una necesidad vital. No es para cumplir un rito, es para nutrir tu espíritu, fortalecer tu vida y mantenerte firme hasta el fin. Cuando no te congregas, tu fe se debilita, tu sensibilidad espiritual disminuye, tus pensamientos se confunden y poco a poco te enfrías sin darte cuenta. Por eso, hoy, más que nunca, Dios te llama a volver a la iglesia, a reconectarte con su pueblo, a recuperar tu lugar en el cuerpo. Porque allí, en la casa de Dios, es donde tu vida comienza a florecer nuevamente. Por eso, cuando una persona deja de congregarse, una de las consecuencias más sutiles, pero más peligrosas que puede experimentar, es la dureza de corazón. No ocurre de un día para otro. No es algo escandaloso o visible al principio, pero es real, progresivo y mortal para el alma. La dureza de corazón es cuando ya no sentimos, ya no discernimos, ya no respondemos como antes a la voz de Dios. El Espíritu Santo sigue hablando, pero ya no quebranta. La palabra sigue siendo predicada, pero ya no confronta. Dios sigue tocando, pero ya no nos conmueve. Y todo eso comienza cuando nos desconectamos de la iglesia, de su cuerpo y de su presencia manifestada en comunidad. La Biblia lo advierte con seriedad. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. ¿Notas la conexión? La exhortación mutua que ocurre en la congregación es uno de los antídotos contra el endurecimiento del corazón. Cuando no hay comunión, no hay corrección. Cuando no hay palabra fresca, se apaga la sensibilidad espiritual. Y cuando eso ocurre, el pecado comienza a parecer normal y la presencia de Dios se vuelve innecesaria.
La dureza de corazón no solo enfría la fe, la distorsiona. El que antes se quebrantaba en la alabanza, ahora se distrae. El que antes recibía la predicación con humildad, ahora la analiza como un crítico. El que antes servía con pasión, ahora encuentra excusas para no involucrarse. Y todo esto ocurre, muchas veces, sin que la persona se dé cuenta. Porque cuando dejamos de congregarnos, dejamos de exponernos a la verdad que nos mantiene blandos delante de Dios. Jesús mismo lloró por la dureza de su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. La dureza espiritual resiste el llamado de Dios y termina cerrando las puertas a su gracia. La dureza de corazón produce consecuencias. Se apaga la oración, se enfría la adoración, se pierde la compasión, se endurece el carácter, se racionaliza el pecado, se resiste la corrección, se reemplaza la obediencia por justificación. Y en ese estado, una persona ya no busca a Dios, ni por convicción, ni por necesidad, porque el corazón duro deja de sentir. Y cuando el corazón deja de sentir, el alma comienza a morir. Pero hay esperanza. El corazón puede ser restaurado. Dios no abandona al que se ha endurecido. Él sigue tocando, sigue hablando, sigue esperando que su Hijo vuelva a casa. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. ¿Lo ves? Dios puede ablandar lo que tú ya no sabes cómo cambiar. Y muchas veces, ese proceso de restauración comienza al dar el primer paso. Volver a congregarte. La dureza de corazón no es un castigo, es una consecuencia. Y la mejor forma de prevenirla o revertirla es volver a ese lugar donde su presencia, su palabra y su pueblo nos devuelven la sensibilidad espiritual. Por eso congregarte no es un acto religioso, es un acto de preservación del alma. Es el espacio donde tu corazón se mantiene tierno y Dios puede seguir moldeándote a su imagen. Quizás mientras escuchabas este mensaje, algo comenzó a moverse dentro de ti. Tal vez recordaste aquellos días cuando tu corazón se encendía al entrar a la casa de Dios, cuando la alabanza te quebrantaba, cuando la palabra te hablaba directo al alma, cuando estar en medio de su pueblo te llenaba de gozo, de fuerza, de propósito. Pero con el tiempo te fuiste alejando, te enfriaste, te desconectaste y sin darte cuenta, tu corazón se endureció. Hoy quiero decirte con todo el amor de Dios, no es tarde para volver. No es tarde para arrepentirte, para reconocer que te alejaste, para pedirle a Dios que vuelva a encender ese fuego en tu interior. Él no te condena, Él no te rechaza, Él te espera. Volved a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7. Es tiempo de cambiar de actitud. Es tiempo de dejar la comodidad, el orgullo, las excusas, y dar el paso que tu alma necesita, volver a congregarte, porque allí, en la iglesia, recobrarás tu fortaleza, recuperarás tu pasión y renovarás tu propósito. Quizás digas, pero yo tengo muchas heridas, muchas decepciones, y Dios te responde, justamente por eso te llamo, para sanar lo que nadie más puede tocar. Hoy es el día para tomar una decisión, una real, una valiente, una que transforme tu caminar espiritual. Arrepiéntete, rinde tu corazón, vuelve a congregarte. Dios no te está llamando a un templo vacío, te está llamando a su presencia, a su familia, a su propósito en tu vida. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Salmo 122, 1. Haz hoy lo que tu espíritu lleva tiempo necesitando. Vuélvete a Dios y vuelve a la iglesia. Busca una iglesia, congrégate, porque allí es donde tu restauración comienza. Si llegaste hasta aquí y te ha servido este mensaje, compártelo con otros y suscríbete al canal. Quedo atento a tus comentarios.